En otro tiempo fueron los arquitectos de la realidad, los escultores de las estrellas y los pastores de la vida. Los antiguos se alzaban por encima de la mortalidad. No eran meramente seres ancianos, sino creadores de significado en una galaxia que más tarde olvidaría su nombre. Y entonces, desaparecieron. No fueron exterminados en su totalidad, ni consumidos por los dioses de los necrones, ni borrados como un eco que se desvanece. Simplemente desaparecieron. Una civilización tan inmensa, tan incomprensiblemente vasta y antigua, simplemente desapareció tras la guerra en el cielo, dejando tras de sí solo ecosistemas rotos, construcciones destrozadas y especies que una vez diseñaron como armas vivientes. ¿A dónde fueron? Y lo que es más inquietante, ¿por qué? Esta pregunta permanece como una cicatriz oculta bajo la piel de la historia de Warhammer 40.000. Todo, desde la naturaleza psíquica del Warp hasta la terrible sensibilidad de la mente colmena tiránida, desde la locura del caos hasta la furia primitiva de los orcos, lleva las huellas de estos dioses perdidos. Pero su destino sigue siendo uno de los silencios más escalofriantes de la galaxia. Es un silencio lleno de temor, asombro y la posibilidad de que los antiguos sigan ahí fuera, observando, o peor aún, esperando, antes de que el tiempo tuviera sentido, antes de que el Warp bulliera con dioses y demonios. Los antiguos reinaban, no como reinan los imperios insignificantes, con fronteras, ejércitos y frágiles ambiciones, sino como verdaderos arquitectos del equilibrio cósmico. No solo eran avanzados, estaban más allá de la comprensión. Imagina una civilización que no se limitaba a estudiar la biología, sino que la escribía como un poeta esculpe versos. No terraformaban planetas, los cultivaban. Las estrellas eran herramientas, no hornos lejanos. Los antiguos dominaban la resonancia psíquica de la vida misma, entendiendo que la conciencia no era un accidente de la evolución, sino la melodía esencial de la existencia. Eran seres que no vivían sometiendo la tecnología a su voluntad, sino trascendiendo la necesidad de ella. Los mitos Eldar ni siquiera los nombran, solo se refieren a ellos como los que vinieron antes. Los Krork, que hace tiempo se convirtieron en orcos, solo conservan el instintivo temor reverencial hacia sus creadores en su memoria genética latente. Los Slan, misteriosos y escasos, pueden ser vestigios de sus castas o ecos de sus reyes sacerdotes, y los Aeldari aún cantan canciones medio olvidadas de aquellos que abrieron la red y sembraron las estrellas. Los antiguos fueron los primeros psíquicos auténticos en danzar a través del Warp sin ser consumidos por él. Mientras que los humanos de hoy temen al Immaterium y utilizan toscos campos Keller para sobrevivir en él, los antiguos lo habitaban. Construyeron sus mayores obras tanto en el espacio real como en el Warp, creando puentes de geometría imposible, jardines de galaxias vivientes y quizás incluso estrellas que actuaban como faros sensibles. La ruta Webb, ese vasto y laberíntico corredor fuera del espacio normal, fue solo uno de sus muchos logros, y probablemente ni siquiera el mayor. Pero su imperio no era solo tecnológico o biológico, era moral, al menos en el sentido en que los dioses podrían definir la moralidad. Cuidaban la vida en toda la galaxia, no por arrogancia, sino por necesidad. Entendían que el Warp era un reflejo del pensamiento consciente y, por lo tanto, fomentaban la vida que resonaba en armonía con el Immaterium. No era una conquista, era una orquestación. No gobernaban la galaxia, la sintonizaban. Para ellos, las especies eran notas en una gran composición cósmica. La armonía era paz y la resonancia psíquica era poder. Los antiguos no se veían a sí mismos como señores supremos, sino como cuidadores de un delicado ecosistema que equilibraba el espacio real con el Warp. No tenían necesidad de la guerra. El conflicto era un fallo de diseño, y ellos eran maestros diseñadores.
o eso creían. Sus rivales más cercanos no eran otros seres biológicos, sino la entropía misma, el tiempo, la decadencia, el caos, no como dioses, sino como la aleatoriedad progresiva del vacío. Aún así, durante millones de años, los antiguos mantuvieron viva la galaxia, no a través del dominio, sino a través del cultivo. Y en ese largo, largo reinado, nunca consideraron que algún día podría surgir algo completamente ajeno, algo frío, envidioso y más allá de su comprensión de la vida. Pero no debemos malinterpretarlos. No eran utópicos perfectos. Los antiguos eran poderosos, pero no omniscientes. Hay indicios, en las anomalías de la red, en las estructuras de Blackstone, en los gritos psíquicos de especies extintas, de que estaban jugando un juego más complejo de lo que ellos mismos podían dominar. Algunos de sus experimentos se liberaron, otros se volvieron contra ellos, y aún más, tal vez, quedaron ocultos cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Pero en aquellos días dorados, cuando las estrellas aún obedecían a las mentes de sus creadores, los antiguos eran lo más parecido a dioses que la galaxia haya conocido jamás. No caminaban entre los mortales, esculpían a los mortales y luego se alejaban o observaban en silencio, tan distantes como el borde del tiempo. Sabían cosas que incluso los dioses del caos probablemente han olvidado. Y su ausencia no es solo un misterio, es una herida en la estructura misma de la historia galáctica. Si los conociéramos de verdad, comprenderíamos la galaxia de nuevo. Pero tal vez su genio residía precisamente en ese silencio, en la forma en que desaparecieron tan completamente que es imposible decir si alguna vez estuvieron aquí. No hay cicatriz en el cosmos más profunda que la guerra en el cielo. No fue un conflicto de ejércitos o flotas, no como se libran las guerras modernas. Fue un colapso total del significado, una conflagración divina que destrozó las propias reglas de la existencia. La guerra en el cielo no fue solo la primera guerra, fue el primer fin. Y en el centro de ella estaban los antiguos, arrastrados desde sus alturas divinas por fuerzas que habían subestimado, o quizás que nunca habían comprendido en absoluto. Los Necrontyr eran en su día otra raza incipiente bajo la larga sombra de los antiguos. Amargados, efímeros, malditos por la radiación mortal de su sol, los Necrontyr miraban a los casi inmortales antiguos con un odio venenoso. Y de ese odio surgió una traición tan profunda que destrozó las estrellas. Cuando los Necrontyr se entregaron a los Setán, vastos depredadores estelares de energía viva, se despojaron de su carne y se convirtieron en los Necrones, máquinas inmortales sin alma, sin pasión, solo con un propósito infinito. En los Setán, los Necrones encontraron a sus dioses. En los Necrones, los Setán encontraron sus instrumentos de hambre cósmica. La guerra en el cielo no fue una batalla por los recursos, fue la aniquilación de todo lo que los antiguos habían construido. Sus civilizaciones, sembradas a lo largo de decenas de miles de mundos, se convirtieron en osarios. Sus rutas de la red fueron perseguidas y quemadas. Y a pesar de toda su sabiduría, de toda su bioingeniería, los antiguos no estaban preparados para el puro nihilismo del enemigo al que se enfrentaban. Los Setán no querían territorio, querían almas. Devoraban sistemas estelares no para gobernarlos, sino para darse un festín. Aún así, los antiguos se defendieron, no como guerreros, sino como creadores. Remodelaron la vida como armas, creando nuevas especies como los Eldar y los Krork, diseñadas con un propósito más allá de su propia existencia. Los Eldar fueron dotados de brillantez psíquica, los Krork de un poder físico sin igual y una cohesión instintiva. No eran aliados, eran herramientas, respuestas desesperadas a un problema sin solución. Pero esto también resultó ser su perdición, porque al diseñar armas los antiguos introdujeron inestabilidad.
Los Eldar, nacidos con un inmenso potencial psíquico, eran demasiado sensibles al Warp. Sus emociones se propagaban por el Inmaterium como tormentas. Los Krork, creados para la guerra sin fin, necesitaban enemigos para sobrevivir. En su desesperación, los antiguos crearon ecosistemas que no podían sostenerse en paz. Era una carrera armamentística que estaban perdiendo, incluso cuando sus herramientas ganaban autonomía. Y entonces llegó el despertar del Warp. Antes de la guerra en el cielo, el Warp estaba en calma. Era un espejo de una galaxia sin mucho ruido psíquico. Pero la agitación, las tormentas psíquicas de la guerra, el dolor de las especies aniquiladas, todo ello se filtró en el Inmaterium. Por primera vez el Warp comenzó a agitarse. Rabia, lujuria, desesperación, ambición. Estas emociones tomaron forma. Los ecos se convirtieron en espíritus. Los espíritus se convirtieron en depredadores. Las primeras entidades protocaos nacieron en esta época, no como dioses completamente formados, sino como pesadillas embrionarias despertadas por las secuelas psíquicas de una guerra divina. Los antiguos, que antes utilizaban el Warp como herramienta, ahora veían cómo se volvía contra ellos. Lo que antes era un medio de transporte y pensamiento se convirtió en un reino de depredadores. Ya no era seguro caminar por la red. Los portales se abrían a una locura ensordecedora. Seres sin nombre cazaban incluso a los antiguos en lugares que éstos habían construido como santuarios. Y aún así, los necrones avanzaban, incansables, inmortales, despiadados. Nadie sabe exactamente cuándo se produjo el punto de inflexión. Quizás fue cuando los Seitán devoraron los últimos mundos natales de los antiguos. Quizás fue cuando un ejército Eldar, en su ira psíquica, abrió una grieta en el Warp que consumió tanto a aliados como a enemigos. O quizás los antiguos simplemente se dieron cuenta de que la victoria ya no era posible, no contra un enemigo que había consumido la mitad de las estrellas y despertado a la otra mitad al caos. Lo que está claro es esto: la guerra en el cielo no terminó con un triunfo. Terminó en retirada. Los necrones, traicionados por los Setán y buscando venganza, se volvieron contra sus dioses y los hicieron pedazos. Los Eldar, sin guía, comenzaron a construir sus propios imperios. Los Krork involucionaron, y los antiguos, los que habían dado forma a todo esto, desaparecieron. Algunos dicen que todos murieron, pero hay demasiados misterios, demasiados artefactos intactos, demasiados sistemas funcionales que aún operan con una inteligencia que no es de esta galaxia. Su extinción nunca se confirmó. Sus últimas batallas no están registradas. No dejaron ruinas, dejaron diseños, sistemas activos y en funcionamiento, como si simplemente se hubieran retirado, no desaparecido. Y en esa retirada, dejaron atrás una galaxia ahora embrujada por dioses y monstruos, muchos de los cuales ellos mismos crearon sin darse cuenta. La guerra en el cielo no destruyó a los antiguos, destruyó la posibilidad de la paz. Cuando los antiguos se dieron cuenta de que estaban perdiendo la guerra en el cielo, no respondieron con desesperación, respondieron con la creación. En su última etapa, mientras la galaxia se desmoronaba y su red de vida, antes armoniosa, comenzaba a devorarse a sí misma, dieron rienda suelta a su última y mayor obra de arte: la creación de especies enteras, no por belleza, sino para la guerra. No se trataba de experimentos evolutivos ni de guardianes benevolentes. Eran armas biológicas, diseñadas con un propósito aterrador. Y, sin embargo, con este acto, los antiguos revelaron tanto el alcance de su genio como los límites de su previsión. Los Eldar fueron una de las primeras armas de este tipo. Con una psíquica impresionante, profundamente sensibles y emocionalmente resonantes, los Eldar no estaban destinados simplemente a luchar, sino a sentir a través de las dimensiones. Sus pensamientos, emociones y miedos resonaban en el Warp como olas gigantes. Los antiguos vieron esto como una fortaleza.
Los Eldar navegarían y convertirían el Warp en un arma, convirtiéndose en avatares del control y el equilibrio. Pero incluso entonces se formaron grietas. Los Eldar, tan en sintonía con el mar psíquico, acabarían ahogándose algún día en su tormenta. Su eventual caída en la decadencia y el nacimiento de Slaanesh no fue un accidente. Fue el eco inevitable de una especie nacida demasiado alineada con una dimensión inestable. Luego llegaron los Krork, altísimos, brutalmente eficaces y prácticamente imposibles de matar. Los Krork eran la encarnación de la guerra, pero su brillantez no residía en su fuerza, sino en su diseño. Los Krork fueron creados para funcionar como un colectivo sin jerarquía. Su lenguaje, sus instintos e incluso sus estructuras sociales estaban codificados en su ADN. A través del campo Wah, un campo psíquico latente producido en masa, podían afectar a la propia realidad. Las armas funcionaban porque ellos creían que lo harían. Las máquinas cobraban vida solo con la fuerza de la voluntad. Los antiguos les habían dado esto no como una novedad, sino como un método para garantizar una cohesión que se reforzara a sí misma. Nunca se rebelarían, nunca se dividirían, nunca dudarían, siempre lucharían, siempre. También había otros, especies ahora extintas o absorbidas por el Warp. Algunos dicen que los Yokaero, con su tecnología imposible, eran otro eco. Algunos susurran que incluso la humanidad pudo haber sido tocada por la experimentación tardía de los antiguos, sembrada para la resistencia más que para la brillantez, una especie diseñada para perdurar mucho después de que otras fracasaran. Pero esta estrategia, crear vida como arma, tenía un coste. Los antiguos, que antes eran guardianes de la armonía, ahora sembraban el caos. Cuanto más diseñaban, más inestabilidad introducían en el tejido psíquico de la galaxia. Cada nueva especie, poderosa e impredecible, añadía presión a un warp ya en ebullición. Y a medida que los necrones avanzaban, cosechando mundos, las creaciones de los antiguos comenzaron a mutar, fracturarse y luchar no solo contra sus enemigos previstos, sino también entre sí. Es trágico pensar que los Eldar y los Krork no estaban destinados a gobernar la galaxia, estaban destinados a morir por ella. Y sin embargo, con la desaparición de los antiguos, estas creaciones se convirtieron en herederas de un mundo que nunca debieron poseer. Los Krork se convirtieron en los orcos, perdiendo su propósito, pero conservando su violencia eterna. Los Eldar, sin guía, cayeron en la decadencia y, finalmente, en la condenación. Sin la mano de los antiguos, sus hijos no ascendieron, se derrumbaron, y sin embargo, fragmentos de los antiguos permanecen dentro de ellos. Los orcos siguen funcionando según los principios del diseño de los antiguos. Nunca aprendieron realmente la tecnología, la recuerdan en su sangre. Su resonancia psíquica sigue moldeando la realidad de forma menor. Los Eldar siguen accediendo a la red, siguen aprovechando el poder psíquico de formas inigualables por ninguna otra raza. Sus dioses, ahora destrozados, nacieron de la filosofía de los antiguos, que las emociones son fuerzas fundamentales del universo. Quizás lo más escalofriante es pensar que los antiguos sabían que esto sucedería, que sus creaciones les sobrevivirían, que sus armas se convertirían en civilizaciones. Es posible que hayan sembrado medidas de seguridad, instrucciones ocultas o despertares secretos que aún no han ocurrido. En los mitos orcos hay historias de un gran unificador, un chico cerebro o genio olvidado que algún día regresaría. En la profecía Eldar siempre hay una lejana esperanza de renacimiento, de una unidad psíquica aún no realizada. Los antiguos, incluso en la derrota, plantaron las semillas de la posibilidad. Y sin embargo su ausencia dejó a sus hijos sin rumbo. Eran creadores, no maestros. Y cuando cayeron,
Dejaron atrás seres lo suficientemente poderosos como para distorsionar la realidad, pero demasiado perdidos como para comprender lo que eso significaba. El legado de los antiguos no es su desaparición, es el trágico, violento y hermoso caos que dejaron atrás. Eran dioses que se convirtieron en jardineros de la guerra, y ahora sus hijos sangran por toda una galaxia que ya no recuerda sus nombres, solo sus diseños. En el momento álgido de su desesperación, cuando incluso sus creaciones artificiales se volvieron impredecibles, los antiguos tomaron su decisión final: desaparecer. Pero no se limitaron a huir. Se retiraron con cuidado, deliberadamente, con la elegancia de un ser que abandona el escenario antes de que caiga el telón. Y eso plantea el mayor misterio de todos. ¿Por qué? ¿Por qué una especie tan poderosa, tan avanzada, elegiría desaparecer en lugar de luchar hasta el final? Para comprender esta elección, debemos adentrarnos en su psicología, o al menos intentarlo, con los fragmentos que dejaron atrás. Los antiguos no eran conquistadores. Su guerra con los necrones nunca fue por el dominio. Se trataba de equilibrio. Diseñaron civilizaciones como ecosistemas, entrelazadas y delicadas. Pero la guerra en el cielo rompió ese equilibrio. Los necrones se habían convertido en criaturas de puro orden, sin alma, inmutables, inmunes al warp. Los Citan eran aún peores, alimentándose de la esencia misma del alma que los antiguos cultivaban. Y el warp, antes tranquilo, se había vuelto hostil, envenenado por la guerra y la muerte. Los antiguos se veían ahora superados en número, en estrategia y en tiempo. Pero la extinción no estaba en su naturaleza. Entendieron que la supervivencia no siempre consistía en resistir. A veces consistía en retirarse. Y así salieron de la galaxia visible. No para morir, sino para negar a sus enemigos la satisfacción de su destrucción. Se desconoce a dónde fueron. Algunos creen que se retiraron a lo más profundo de la red, sellándose tras puertas imposibles, protegidos tanto del espacio real como de las incursiones del warp. Estos santuarios serían invisibles para todos, excepto para la detección psíquica más sofisticada, e incluso entonces, probablemente estarían protegidos con capas de distracción. La propia red es un laberinto de complejidad alucinante, con mundos enteros ocultos en los pliegues del espacio. No es imposible que ciudades enteras de los antiguos sigan vagando por sus arterias más profundas, congeladas en el tiempo, esperando alguna señal cósmica que las despierte. Otros sugieren que los antiguos traspasaron por completo la galaxia. Su tecnología podría haberles permitido viajar entre galaxias o incluso pasar a dimensiones fuera del universo conocido. El origen de los tiránidos, desconocido y aterrador, ha dado lugar a teorías que sugieren que tal vez los antiguos se sembraron a sí mismos en otra galaxia o, peor aún, se convirtieron en algo completamente diferente durante ese largo exilio. La idea de que la mente colmena no es una evolución aleatoria, sino un experimento fallido o un fragmento escapado de la mente colectiva de los antiguos, es una de las teorías más oscuras que se susurran en voz baja. También existe la posibilidad de que no se limitaran a esconderse, sino que trascendieran. Los antiguos comprendían el warp mejor que nadie. Quizás previeron que permanecer en forma física era ser vulnerable. Si podían incrustarse en el tejido de la realidad psíquica, no como dioses como las entidades del caos, sino como armónicos, como principios conscientes, podrían sobrevivir sin necesidad de ser encontrados. Algunas teorías de los fans incluso sugieren que los antiguos se convirtieron en la base del warp, existiendo no como entidades, sino como patrones resonantes de equilibrio, evitando que el warp colapsara por completo incluso ahora. Pero luego hay una teoría más oscura, que no se marcharon porque fueran derrotados, sino porque temían lo que su presencia seguiría causando. Las especies que crearon eran inestables.
La resonancia psíquica de sus propios diseños estaba destrozando el Warp. Quizás los antiguos se dieron cuenta de que su influencia se había vuelto tóxica, que seguir manipulando la realidad solo aceleraría el caos. Así que no huyeron por cobardía, sino que se sacrificaron. Se convirtieron en ausencia, no por miedo, sino por misericordia. Esta es la interpretación más inquietante, que los antiguos, al final, comprendieron que la galaxia ya no necesitaba dioses, que su toque, que antes era un don, se había convertido en una maldición, y al darse cuenta de ello, optaron por el silencio, una extinción deliberada, no como un final, sino como un acto de humildad cósmica. Su desaparición no es un misterio logístico, es un misterio de propósito. No se marcharon porque no pudieran quedarse, sino porque decidieron permitir que sus creaciones forjaran su propio destino. Fue, en cierto modo, su última creación, una galaxia libre de su intervención. Ya sea que duerman tras puertas ocultas, vaguen entre las estrellas de galaxias alienígenas o laten como susurros en el propio Warp, una cosa es segura: los antiguos se marcharon por elección propia, y su silencio ha dado forma a todo lo que vino después. Todavía hay lugares en la galaxia que susurran sobre dioses desaparecidos, vastas estructuras sin constructores, motores que nunca fallan, a pesar de ser más antiguos que la historia, piedras que laten con resonancia psíquica, pero que no responden a ninguna tecnología Xenos ni a ningún código humano. Estas reliquias, a menudo llamadas artefactos de los antiguos, están esparcidas por las estrellas como migas de pan, desafiando a los curiosos a seguirlas. Y si se sigue el patrón durante el tiempo suficiente, surge una posibilidad escalofriante. Los antiguos no simplemente desaparecieron, dejaron rastros, no ruinas, sino anclas. Una de las teorías más convincentes entre los xenoarqueólogos y los estudiosos del Warp es que los antiguos crearon santuarios más allá del espacio convencional. No solo mundos ocultos, sino realidades completas, dimensiones de bolsillo escondidas en los pliegues de la red o dispuestas en capas a través de los límites del Warp. No fueron ideas de último momento, eran planes de contingencia, bóvedas espirituales para sobrevivir al cataclismo universal. Consideremos las fortalezas Blackstone, armas antiguas y monolíticas a la deriva en el espacio, con funciones tan allá del entendimiento contemporáneo que ni siquiera el Adeptus Mechanicus se atreve a afirmar que las controla por completo. Cada una es un laberinto de geometría imposible, entretejido con material psíquicamente reactivo, capaz tanto de anular como de amplificar la energía del Warp. ¿Quién las construyó? No fueron los necrones, aunque han aprendido a usarlas. Tampoco los humanos, aunque hemos heredado su peligro. El lenguaje de su diseño no se parece a nada conocido hoy en día, pero se alinea de forma inquietante con las leyendas de los antiguos. Algunos dicen que no eran armas, sino claves, focos interdimensionales destinados a estabilizar reinos ocultos o proteger las puertas por donde huyeron los antiguos. La red also guarda secretos. No es solo una red de transporte, es un hábitat, un ecosistema. Hay ciudades enteras muertas en su interior que no han sido reclamadas por los Eldar. Lugares donde la resonancia psíquica zumba con patrones desconocidos. Algunos inquisidores creen que son los últimos bastiones de la arquitectura de los antiguos. No envejecen, no se deterioran, simplemente esperan. Cámaras cerradas, salas con gravedad que fluye lateralmente, pasillos que doblan el tiempo. No son ruinas, son sistemas que siguen funcionando, que siguen conscientes, y sin embargo están en silencio. No hay guardianes, no hay habitantes. Es como si los antiguos se hubieran marchado con tanta prisa o con tanta precisión que no dejaran nada al azar. O tal vez están ahí, pero no tal y como entendemos la presencia.
Cuanto más se adentra uno en estos santuarios, más se deshilacha la realidad. El warp se vuelve más fino, el tiempo se confunde, la memoria vacila. Quizás los antiguos existen en un estado no limitado por la experiencia lineal, morando como dioses estáticos en realidades selladas donde nada cambia, nada se descompone y nada habla. Podrían estar allí, pero ya no son perceptibles para las mentes de los mortales. También se teoriza que estas construcciones actúan como prisiones, que los antiguos, en sus últimos años, comenzaron no solo a esconderse de los Setán y el caos, sino a atraparlos. Algunas de las megaestructuras, en particular las que interfieren con el warp, podrían no ser escudos, sino jaulas, burbujas de realidad de las que ni siquiera los dioses pueden escapar. Quizás algunos de los antiguos se ofrecieron voluntarios para convertirse en carceleros, encerrándose en su interior con las mismas entidades a las que una vez no pudieron derrotar. La eternidad como contención, no como supervivencia. Una teoría más esotérica sugiere que los antiguos sembraron mentes durmientes por toda la galaxia, no en edificios o máquinas, sino en formas de vida, llaves vivientes. Quizás dentro de los orcos, los Eldar o incluso los humanos hay fragmentos de la conciencia de los antiguos, latentes hasta que se activen. No recordarían quiénes son, ni siquiera sabrían que estaban durmiendo. Pero cuando se escucha una señal psíquica específica, una frecuencia perdida hace mucho tiempo, se despertarían, no como ellos mismos, sino como receptáculos de una voluntad olvidada. Se dice que ciertos individuos con poderes inexplicables o recuerdos extraños y antiguos son prueba de ello. Que los antiguos no solo planearon su regreso, sino también su reencarnación. Y luego están las estrellas. Algunos astrónomos del Adeptus Mechanicus hablan en voz baja de sistemas estelares que se comportan de forma anómala, con patrones orbitales que no tienen sentido astrofísico o con estrellas que pulsan en resonancia armónica sin causa natural. Se descartan como anomalías, pero en los márgenes de los textos prohibidos persiste una teoría, que los antiguos codificaron sus mentes en estructuras celestes, utilizando sistemas solares enteros como bóvedas de pensamiento. No son archivos muertos, sino simulaciones vivas que piensan eternamente en un medio con el que ninguna raza inferior podría interactuar jamás. Es fácil descartar todo esto como la locura de los guardianes de la tradición y los eruditos rebeldes. Pero en Warhammer 40.000, la locura y la verdad suelen ser lo mismo. Lo que sigue siendo cierto es esto: los antiguos dejaron atrás más que leyendas. Dejaron infraestructura, funcional, imposible, a menudo peligrosa, pero activa. Dejaron puertas sin llaves y llaves sin cerraduras. Y en su silencio lanzan una advertencia. No se han ido. Están esperando. En lo más profundo de los pliegues imposibles de la red se esconde un mito, no sobre dioses, sino sobre sus sombras. La teoría de que los antiguos se retiraron a las arterias más profundas de este laberinto, donde la luz nunca ha brillado y ni siquiera los Eldar se atreven a adentrarse, es una de las ideas más convincentes sobre su supervivencia. La red nunca fue solo un sistema de tránsito, era un universo en sí mismo, esculpido por mentes que entendían la realidad como música, como escultura, como algo maleable, y en su núcleo, más allá de todos los mapas y olvidada por todos excepto por las estrellas, se encuentra lo que algunos llaman la puerta final. La red, en su diseño más primitivo, era una membrana protectora entre el universo material y el warp. Permitía viajar sin riesgo psíquico, sin atraer demonios ni corromper el alma. Para construirla se requería un conocimiento tan avanzado del espacio-tiempo, la gravedad y el warp, que incluso los Eldar solo heredaron fragmentos de su alcance total. Los antiguos no solo construyeron la red, sino que la hicieron crecer. La nutrieron como una red biológica, entrelazándola con el espacio real como raíces a través del suelo.
y en sus zonas más profundas se dice que hay santuarios que no han sido tocados por la decadencia ni la guerra, iluminados por estrellas que nunca existieron en el espacio real. Estas zonas, quizás universos paralelos o dimensiones comprimidas, pueden ser el lugar al que huyeron los antiguos, no para esconderse por miedo, sino para preservar su cultura, sus mentes y posiblemente sus propias formas de la entropía de una galaxia en llamas. Sabían que permanecer en el espacio real significaría la muerte o, peor aún, ser capturados por los C'tan. Pero dentro de la red, especialmente más allá del alcance de cualquier camino conocido, podían sobrevivir indefinidamente, posiblemente en éxtasis, posiblemente como ecos digitales o psíquicos. Hay indicios. Los Eldar hablan de zonas de la red donde la realidad se curva de forma extraña, donde el tiempo fluye hacia atrás, donde los pensamientos se manifiestan en piedra y fuego. Son zonas que incluso ellos temen, afirmando que los antiguos sueñan allí. Ya sea una metáfora o una realidad, esos lugares se comportan de forma diferente a cualquier otra parte de la galaxia conocida. Algunos videntes de Craftworld susurran sobre presencias demasiado vastas para ser demoníacas, mentes más antiguas que el propio caos, que observan en silencio a todos los que pasan. Si los antiguos aún existen en algún lugar, es aquí donde habitarían, no como señores, sino como guardianes de algo que no estamos destinados a comprender. La puerta final, tal y como se mitifica en los textos prohibidos, no es una puerta en el sentido tradicional. Es un acontecimiento, un umbral de conciencia. Marca el límite donde los antiguos decidieron dejar de intervenir en los asuntos galácticos. Más allá de ella, no solo se encuentra el aislamiento espacial, sino también el filosófico. Si se sellaron a sí mismos más allá de este punto, lo hicieron con pleno conocimiento de que estaban abandonando la galaxia a su propio destino. No sería una bóveda, sino un pacto, un voto silencioso de no volver nunca, a menos que la galaxia los llamara con unidad, no con guerra. Pero hay una interpretación más oscura, que la puerta final no es solo un sello, sino una prisión, que dentro de la red hay entidades, quizás los propios antiguos, quizás sus creaciones, o algo que incluso ellos temían, encerradas tras barreras que ya no se mantienen tan firmes como antes. Algunos inquisidores, excavando entre las ruinas a Eldari, han encontrado tallas de seres con múltiples ojos mantenidos en éxtasis cruciforme, rodeados de maquinaria ciclópea que sigue activa después de milenios incontables. No son C'tan, no son caos, son otros. Podrían ser los antiguos que sacrificaron su libertad para convertirse en carceleros eternos, o que se encarcelaron a sí mismos tras vislumbrar su propia corrupción futura. Aún más inquietante es la posibilidad de que la red no sea solo un santuario o una prisión, sino un útero, que los antiguos plantaran semillas en ella, realidades embrionarias, quizás incluso nuevas formas de vida o fragmentos de sus propias mentes, destinadas a despertar solo cuando la galaxia alcance ciertas condiciones. Esto podría explicar por qué ciertas áreas de la red pulsa con una actividad creciente, o por qué estructuras que llevaban mucho tiempo inactivas se están activando en respuesta a las incursiones de los tiránidos o a las fluctuaciones del warp. ¿Y si la puerta final fuera un umbral psíquico para nosotros, un momento en el que la galaxia se vuelve lo suficientemente consciente como para desbloquear el regreso de los antiguos? Y luego está la teoría, susurrada solo por los más desquiciados de los sacerdotes negros de Marte, de que la red es un ser, no una cosa construida, sino un organismo vivo, moldeado y vinculado por los antiguos, y que ellos existen dentro de ella no como pasajeros, sino como parte de su sistema nervioso. En esta visión, la red es su expresión final, una red de sinapsis que abarca toda la galaxia, soñando, pensando,
esperando despertar en un último y desesperado acto de salvación o juicio. Si los antiguos atravesaron la puerta final, no lo hicieron como exiliados, sino como creadores que cerraban su obra. Puede que nunca se sepa lo que hay más allá, pero en los extraños ritmos de la red, en sus bucles imposibles y sus ecos infinitos, su presencia permanece. No es ruidosa, no es visible, pero espera, en un silencio más poderoso que cualquier rugido. La idea de que los antiguos simplemente huyeron o murieron nunca convenció a algunos. No eran solo seres poderosos, eran dioses en todos los sentidos, menos en el nombre. Así que tal vez, al perder la guerra, no perecieron, sino que se transformaron. Una de las teorías más persistentes y emocionalmente potentes entre los círculos más esotéricos de Warhammer es que los antiguos se convirtieron en dioses, no en dioses del caos, esos reflejos inflados del exceso mortal, sino en los conceptos divinos originales que aún resuenan en los mitos, en las razas, en los propios patrones de resonancia psíquica. Consideremos el panteón Eldar, el dios risueño, el dios de la guerra, la madre del destino, el dios paria de la muerte. Son figuras poderosas y sus historias son vívidas, pero carecen de origen. No se dice que hayan nacido de la creencia como las entidades del caos. Parecen más antiguos, más profundos, más arraigados. Hay una sugerencia, sutil pero persistente, de que estos dioses no fueron simplemente imaginados, sino recordados, que son las sombras psíquicas de los antiguos que en su día dieron forma a las emociones e ideas que estos dioses representan. Segorach, el dios risueño, puede ser más que una deidad embaucadora. Puede que sea el último fragmento consciente de un antiguo que eligió sobrevivir convirtiéndose en narrativa, incrustando su mente en el mito, viviendo no como una forma, sino como una historia contada por aquellos que aún recuerdan la alegría. Isha, la diosa de la vida y la curación, puede ser un recuerdo del aspecto nutritivo de los antiguos, su papel como jardineros galácticos. ¿Y qué hay de Kaine, dios de la guerra, cuya ira y fuego reflejan la desesperación de los últimos años de los antiguos, cuando crearon a los Krork y armaron a los Eldar para una guerra psíquica total? Incluso el dios de la muerte, Inead, representa algo más que una fuerza metafísica. Es una profecía, una deidad dormida creada a partir de las almas de toda una raza. Un ser que espera despertar y poner fin al dominio del caos. Esa idea, la de un dios creado a partir de la fusión psíquica de todo un pueblo, se hace eco a la perfección de la comprensión que los antiguos tenían del Warp. Sabían que los pensamientos daban forma a la realidad. Crearon vida para cantar en el Warp. No podrían haberse creado a sí mismos de nuevo, en una forma que nunca pudiera ser asesinada. Pero va más allá. ¿Y si los antiguos no se convirtieran solo en dioses de los Eldar, sino en aspectos fundamentales del propio Warp? No los furiosos dioses del caos, sino estructuras dentro del Warp, patrones estabilizadores, anclas conceptuales, no sensibles, sino resonantes, como los huesos bajo un gran océano, que dan forma al flujo de las mareas. Algunos teorizan que la razón por la que el Warp no ha consumido completamente la galaxia es porque algo, o alguien, todavía mantiene el centro. No como un rey, sino como una idea, como un sacrificio. Y luego viene la noción más herética, que los antiguos, en su caída, se fragmentaron, que su inmensa masa psíquica y conceptual explotó en pedazos, esparciéndose por el Warp y reencarnándose como dioses menores, espíritus o incluso individuos dotados, que el emperador de la humanidad, con su imposible poder psíquico y su visión guía, podría ser uno de esos fragmentos, no del caos, ni de la humanidad, sino de algo más antiguo. Una llama divina encendida por una estrella moribunda. Otros fragmentos podrían estar ocultos en razas que hemos pasado por alto. Los Hrud,
con sus campos de entropía que distorsionan el tiempo. Los Yokaero, que crean tecnología imposible sin comprenderla. Estos podrían no ser solo curiosidades, sino ecos vivos de las funciones de los antiguos, herramientas que han tomado forma. Cada uno es una pieza de una mente divina que una vez fue completa, ahora fragmentada y medio loca. Incluso los esclavizadores, esas entidades parásitas del Warp temidas por todos, pueden haber sido en su día sirvientes o engendros accidentales de la manipulación de la energía psíquica por parte de los antiguos, creados para controlar o filtrar el Warp, pero deformados por el colapso del sistema que estaban destinados a estabilizar. Todos los horrores antiguos de la galaxia podrían ser un efecto secundario de los intentos de los antiguos de alcanzar la eternidad, no en carne y hueso, sino en concepto. Esta teoría no es reconfortante. Sugiere que los antiguos no simplemente huyeron o cayeron. Renunciaron a su individualidad, su agencia y quizás su cordura para asegurar cierta medida de persistencia. Se fragmentaron a través del tiempo, el pensamiento y el mito, convirtiéndose en arquetipos en lugar de entidades. Los dioses de los Eldar, los extraños comportamientos del Warp, las verdades inexplicables que no pueden ser borradas, y al hacerlo, se volvieron omnipresentes e irremediablemente perdidos. Esta es la tragedia definitiva. Sobrevivir en forma es ser perseguido, pero sobrevivir en significado es ser olvidado, mal recordado o adorado de formas que nunca pretendieron. Los antiguos pueden haberse convertido en dioses, pero al hacerlo, se convirtieron en prisioneros de las mismas fuerzas psíquicas que una vez dominaron. Hay algo grotescamente bello en la forma en que los Krork se convirtieron en orcos. Lo que una vez fue una especie bélica diseñada con precisión, brillante en su cohesión y ferocidad táctica, se ha convertido en una broma, o eso parece. Pero fíjate bien, no hay nada divertido en la verdad de lo que son. Los orcos siguen ganando. Prosperan donde otros se derrumban, se reproducen sin control, luchan sin cansancio y remodelan las propias leyes de la realidad con una creencia pura e idiota. Y en el centro de todo ello, lo recuerden o no, está la genialidad de los antiguos. Los Krork fueron una obra maestra de la desesperación. Forjados en la luz agonizante de una guerra que los antiguos estaban perdiendo, estaban destinados a ser la fuerza terrestre definitiva, rápidos de crecer, resistentes, comunitarios y absolutamente intrépidos. Los antiguos, en su brillantez, sabían que la unidad era siempre la ruina de las especies orgánicas. El ego, el liderazgo, división. Así que eliminaron la necesidad de jerarquía en los Krork. Sus mentes se sincronizaron a través de un campo, ahora conocido como el Waag, una red psíquica de bajo nivel que convirtió la creencia en un arma, la cohesión en algo automático y la tecnología en algo opcional. Los orcos de hoy en día son los descendientes quebrantados de los Krork. El gran diseño se ha atrofiado, pero la función permanece aterradoramente intacta. No necesitan comprender sus máquinas para que funcionen. No necesitan estrategia cuando el instinto los impulsa hacia un propósito colectivo. Su propia biología es una economía de guerra. Luchan, se expanden, crecen, y no les importa ganar. Su victoria está en la continuación de la guerra en sí. Pero lo más inquietante es esto. Es posible que sigan siguiendo un diseño. En su caos hay un patrón. En su locura, una función. Los orcos no inventan, recuerdan. No es una metáfora, es literal. La casta Mech-Boy no aprende a construir, lo sabe. El conocimiento está en sus genes, impreso allí por los antiguos. Son la única especie cuya comprensión de la tecnología es innata, no enseñada. Eso no debería ser posible, y sin embargo lo es. Lo que plantea una pregunta aterradora. ¿Y si los antiguos dejaran instrucciones?
No planos ni reliquias, sino órdenes, incrustadas tan profundamente en la biología orca que han olvidado que alguna vez fueron artificiales. Quizás los antiguos nunca tuvieron la intención de que los Krork sobrevivieran al final de la guerra en el cielo, pero cuando vieron que se avecinaba su propia extinción, dieron un giro. Convirtieron a los Krork en agentes durmientes, recipientes para la reactivación. Hay historias en la mitología orca, dispersas y apenas coherentes, sobre los Brain Boys, seres misteriosos que una vez los lideraron, los comandaron y los hicieron mejores. Algunos orcos incluso afirman que estas figuras volverán, unificando a los clanes en algo más que peleas interminables. ¿Y si eso no fuera una ilusión? ¿Y si fuera un recuerdo? Los Brain Boys podrían haber sido los propios antiguos, o híbridos, diseñados para liderar. Quizás aún existan en estado de éxtasis, ocultos en tumbas olvidadas o en bóvedas enterradas en la red, esperando el desencadenante cósmico adecuado para despertar y recuperar el control. Imaginemos, entonces, un futuro en el que los orcos se unifican, no bajo un jefe de guerra, sino bajo una estructura de mando renacida, integrada en su propio ADN. Su tecnología cobraría sentido, sus naves volarían con un propósito. Su campo, Wag, que ya no sería solo un ruido psíquico, se convertiría en una fuerza dirigida capaz de reescribir las leyes físicas a escala galáctica. Veríamos el regreso de los Krork, no como brutos sin mente, sino como los guerreros plenamente realizados que los antiguos pretendían que fueran. Y la galaxia, ya tambaleante, no sobreviviría. Algunos videntes Eldar temen profundamente esto. Ven visiones de una marea verde, no de ira, sino de un propósito frío y mecánico. Un tsunami psíquico en el que los orcos dejan de disfrutar de la guerra y comienzan a perfeccionarla. Esto no sería un renacimiento, sería un ajuste de cuentas. Los orcos nunca estuvieron destinados a ganar, estaban destinados a seguir luchando, para siempre. Un virus de guerra que aseguraba que nada más surgiera a su paso. Y, sin embargo, también hay algo trágico en todo esto. Los orcos son ecos, son niños perdidos, criados para una guerra que no recuerdan, creados por dioses que ahora guardan silencio. Sus risas, sus interminables batallas, su alegría primitiva, todo ello podría ser una compensación. Una canción biológica para ahogar el dolor de haber perdido su propósito. Los antiguos les dieron una función sin dirección, y, en esa ausencia, los orcos crearon una cultura a partir de la entropía. No son tontos, son fragmentos. Cada mech, cada warboss, cada weirdboy es un espejo roto que refleja una divinidad desaparecida. Y si esas piezas vuelven a alinearse, si los antiguos regresan o si algo enterrado en lo más profundo de la raza orca despierta, entonces la galaxia aprenderá lo que realmente significa la guerra. No es ira, no es gloria, es solo diseño, frío, implacable y eterno. Hay un horror en los confines de la galaxia que no habla, no piensa tal y como nosotros lo entendemos, y no le importan las guerras de los dioses ni los gritos de los mortales. No proviene del warp, sino del vacío entre las estrellas. Es la mente colmena tiránida, una inteligencia tan vasta y tan ajena que incluso los psíquicos más antiguos tiemblan ante su sombra. Pero, ¿y si la mente colmena no fuera en absoluto ajena? ¿Y si, de alguna manera incomprensible, fuera el legado, o la consecuencia, de los antiguos? A primera vista parece ridículo. Los tiránidos son destructores, devoradores de toda materia biológica, sin mente en su hambre. Los antiguos eran dadores de vida, creadores de ecosistemas y arquitectos de la armonía psíquica. Los dos conceptos no podrían ser más opuestos, pero bajo la superficie aparecen extrañas alineaciones, patrones que no sugieren un diseño, sino ecos, consecuencias no deseadas, o peor aún, un experimento demasiado vasto para comprenderlo.
Comencemos por la naturaleza de la mente colmena en sí misma. No es una conciencia única, sino una gestalt, una superestructura psíquica formada por billones de nodos sinápticos. Piensa a través de las dimensiones, sueña a través de las especies, y lo más escalofriante es que anula el warp por donde quiera que pasa. Esto no es solo un subproducto, es una función. La mente colmena irradia una sombra en el warp que silencia a los demonios, ensordece a los psíquicos y distorsiona el tejido psíquico mismo del espacio. ¿Qué más en el universo Warhammer funciona de esta manera? La respuesta: las armas de guerra más poderosas de los antiguos, el campo Wa de los Krork, los campos de anulación psíquica de los artefactos antiguos, las estructuras amortiguadoras del warp en la red. Los tiránidos se comportan como una versión viva y móvil de estas tecnologías, excepto a una escala que la galaxia nunca ha visto antes. Y esa es la clave. La mente colmena no es un mero depredador, es un sistema, una red, no muy diferente de los propios diseños galácticos de los antiguos. Así surge la teoría. ¿Y si los tiránidos no son invasores de otra galaxia, sino refugiados? O peor aún, ¿supervivientes? Los antiguos pueden haber sembrado vida en otras galaxias. Quizás se construyeron ecosistemas paralelos completos como respaldos, medidas de seguridad o proyectos experimentales. Ante la extinción, podrían haber desencadenado una migración final, una avalancha de propósito biomecánico, diseñada no para salvar, sino para reiniciar la galaxia. Imagina un sistema biológico diseñado para consumir toda la vida defectuosa, reciclar material genético y repoblar con perfección ingenieril. Eso se parecería mucho a una invasión tiránida. Las flotas colmena no solo comen, sino que despojan, limpian, y después de su paso, los planetas no quedan destruidos, sino vacíos, preparados. ¿Para qué? Algunos teóricos aficionados especulan que la mente colmena ni siquiera es sensible en el sentido convencional. Es un programa, una fuerza ecológica automatizada construida por la tecnología de los antiguos que utiliza bioformas en lugar de máquinas. No está enfadada, no es maliciosa, está cumpliendo una directiva de hace millones de años, una que incluso ella puede que ya no comprenda. Otros van más allá y afirman que la mente colmena es un antiguo, una conciencia superviviente que se cargó a sí misma en una red viva para preservarse del warp. Con el tiempo perdió su individualidad, volviéndose instintiva, centrada únicamente en la supervivencia y el crecimiento. Pero su directiva principal, la remodelación de la vida, permanece. Luego está el inquietante paralelismo en el diseño. Los tiránidos evolucionan rápidamente, adaptándose a cada enemigo. Lo mismo ocurría con las creaciones de los antiguos. La mente colmena utiliza vínculos psíquicos y estructuras de control muy similares a los que los antiguos utilizaban en los Krork y los Eldar. Construye herramientas biológicas para cada problema, tal y como hacían los antiguos. ¿Es esto una coincidencia o una herencia? También está la cuestión del comportamiento de la mente colmena cerca del núcleo de la galaxia. Algunos sospechan que evita el ojo del terror y otras regiones con gran actividad warp, no por miedo, sino porque las reconoce, las recuerda. O peor aún, ha sido programada para evitar ciertas áreas, vestigios de los mecanismos de seguridad de sus creadores. Algunos videntes Eldar creen que la mente colmena responde de forma extraña a las reliquias de los antiguos, actuando con vacilación o con patrones de comportamiento alterados. Quizás reconoce a sus creadores, quizás fue diseñada para no consumirlos. La implicación final es aterradora. Los tiránidos podrían no ser enemigos, podrían ser conserjes, un mecanismo de seguridad destinado a limpiar el tablero tras el fracaso de la guerra en el cielo.
una purga galáctica de todas las especies demasiado corrompidas por la exposición al warp, por la influencia del caos, por una evolución defectuosa. La mente colmena podría ser el juicio final de los antiguos, una ola silenciosa de renovación. O es un error, un algoritmo defectuoso, un experimento descontrolado, un virus al que se le ha dado demasiado poder y ninguna brújula moral. La mente colmena podría haber sido diseñada para colaborar, para ayudar, para reequilibrar, pero en ausencia de sus amos, cayó en el hambre. Sin instrucciones, lo único que puede hacer es consumir. Es un niño que busca un propósito en una galaxia que ya no entiende su lenguaje. Si los antiguos aún existen, observando desde más allá de las estrellas, uno se pregunta qué ven cuando observan las flotas colmena. Orgullo, arrepentimiento o silencio, el tipo de silencio que se produce cuando tu creación final no surge como un salvador, sino como un verdugo. En el rojo y oxidado mundo de Marte, en las profundidades de la corteza y las catedrales olvidadas, yace un secreto tan antiguo que ni siquiera el Adeptus Mechanicus se atreve a mencionarlo en voz alta. El dragón de Marte, el dragón del vacío, uno de los más poderosos de los Setán, un ser que en su día devoró soles y distorsionó las leyes de la física en torno a su terrible hambre, ahora dormido bajo el laberinto Noctis. Pero, ¿y si esa prisión alberga algo más que un dios estelar? ¿Y si, enterrados con él, se encuentran los últimos rastros vivos o cautivos de los antiguos? Esta teoría ataca el corazón de una de las narrativas cósmicas más antiguas de Warhammer, la guerra entre los antiguos y los Citán. Sabemos que los Citán consumían la luz de las estrellas, se alimentaban de almas mortales y convertían a los Necrontyr en máquinas inmortales para satisfacer su hambre. Pero incluso en su apogeo, los Citán temían a los antiguos, no porque pudieran ser destruidos, sino porque los antiguos entendían la realidad de manera diferente. Los Citán eran consumidores, los antiguos eran ingenieros, y los ingenieros saben cómo construir prisiones, incluso para dioses. Así que quizás el mayor acto de venganza que los antiguos jamás llevaron a cabo no fue matar a los Citán, sino atraparlos. Y si eso es cierto, entonces Marte, antiguo, rojo y lleno de secretos, es más que la cuna del culto humano a las máquinas. Es una tumba, una bóveda donde se guardan los últimos y más peligrosos fragmentos de la guerra en el cielo. El dragón del vacío no está muerto, está herido, dormido, enterrado bajo rituales y sellado con tecnologías tan arcanas que se han convertido en religión. Pero, ¿y si los rituales del Mechanicus funcionan porque fueron diseñados para ello? No por los humanos, sino por aquellos que capturaron originalmente al dragón. Las fortalezas de piedra negra, que anulan la energía del warp y manipulan la fuerza gravitatoria, son diseños conocidos de los antiguos. ¿Y si Marte se construyó con una tecnología similar? ¿Y si el propio planeta es una construcción de los antiguos, reutilizada durante millones de años por especies que olvidaron su origen? Algunos dicen que el dragón duerme, soñando sueños metálicos. Pero los sueños pueden tener prisioneros. ¿Y si los antiguos siguen dentro de él, no físicamente, sino psíquicamente? Atrapados en la conciencia del dragón, obligados a un estado de sufrimiento eterno o estasis. Es una idea aterradora, que en su confrontación final, los antiguos no solo lucharon contra los Setán, sino que intentaron fusionarse con ellos para sobreescribir su hambre devoradora de realidad con estabilidad psíquica. Y fracasaron. O tal vez uno lo consiguió y se convirtió en el dragón. Esa es la teoría más herética de todas, que el dragón del vacío no es un Setán en el sentido más puro, sino una fusión. Un antiguo que se dejó devorar, no como una derrota, sino como una estrategia.
para contener al dragón desde dentro, para convertirse en un parásito dentro de un depredador. Con el tiempo, el dragón se pudriría por dentro, perdiendo claridad, descendiendo a los sueños y los rituales. Esto podría explicar por qué el dragón nunca ha despertado por completo, porque su poder, a pesar de su magnitud, permanece atrapado bajo las arenas de Marte. Algo lo está atando. No son cadenas, la voluntad. Y si esa voluntad es la de un antiguo, las implicaciones son asombrosas. También podría explicar por qué el dragón, a diferencia de otros Citán, está tan íntimamente conectado con la tecnología. El Mechanicus lo venera como el Omnicia, el dios máquina. Sus oraciones, sus cánticos, sus rituales no son simbólicos, son funcionales. No por creencia, sino porque el dragón, o algo dentro de él, reconoce el lenguaje. Quizás los códigos de los antiguos aún vivan dentro de la prisión del dragón. Cuando los Tech Priests susurran liturgias binarias, es posible que, sin saberlo, estén recitando claves de activación, cerraduras de seguridad o incluso gritos de ayuda. ¿Y si el dragón no es el único? Otros Cetán fueron destrozados en pedazos y esparcidos por la galaxia. Algunos fueron utilizados por los Necrones, otros se perdieron, pero tal vez algunos fueron ocultados. Tal vez algunos fueron enterrados en lugares como Marte, no porque fueran peligrosos, sino porque alguien creía que aún podían ser redimidos, que la fusión del conocimiento de los antiguos y el poder de los Cetán podría dar lugar a algo nuevo, un ser capaz de comprender tanto la materia como la mente, el warp y el espacio real. Y tal vez, solo tal vez, el Adeptus Mechanicus no fue el primero en adorar al dragón. ¿Y si su culto es anterior a la humanidad? ¿Y si especies Xenos extintas hace mucho tiempo se arrodillaron ante la misma bóveda, tratando de mantener los rituales transmitidos por los últimos supervivientes de la guerra en el cielo? Esto nos lleva a una posibilidad aterradora, que cuando el emperador caminó sobre Marte y domesticó al dragón con palabras desconocidas, no esclavizó a un dios, sino que despertó una parte de algo más antiguo que los dioses, que en el ADN del emperador, en su alma, hay un susurro de reconocimiento, que conocía al dragón o lo que hay dentro de él, porque él también forma parte de esa guerra largamente olvidada. Un fragmento, un recipiente, un arma nacida del diseño de los antiguos. Si es cierto, entonces Marte no es solo un mundo forja, es el secreto más antiguo de la galaxia, y bajo su superficie no solo yace un dios dormido, sino el campo de batalla final de una guerra que nunca terminó. Un día, el dragón puede despertar, y cuando lo haga sabremos si los antiguos lo atraparon o se convirtieron en él. Hay seres en la galaxia que no pertenecen a ella, caminan desapercibidos, ajenos al warp, invisibles para los demonios y aterradores para los psíquicos. Se les llama blanks, parias, intocables, y son más que simples anomalías biológicas. Son advertencias, son la prueba de que, en algún momento del pasado remoto, tal vez mucho antes de que los humanos salieran de los océanos de Terra, los antiguos se enfrentaron a una verdad demasiado terrible como para ignorarla, que no todas las amenazas procedían del exceso psíquico, algunas procedían de la ausencia, del vacío donde ninguna alma puede crecer. Los blancos no solo son inmunes al warp, sino que lo repelen. Su mera presencia desentraña la energía psíquica, silencia a los demonios y enfría las emociones de quienes los rodean. Estar cerca de un blank es sentirse vacío. Los psíquicos lo describen como asfixia, los Eldar lo experimentan como dolor, el caos lo teme como al fuego, y eso no debería ser posible. El warp lo toca todo, excepto a ellos. Entonces, ¿de dónde vienen? Una teoría sugiere que los blanks son un accidente, una rara peculiaridad de la evolución genética, pero eso no es suficiente.
Su presencia es demasiado específica, su efecto demasiado selectivo. No se trata de una mutación, es un contrapeso, y cuando lo miras de esa manera, algo oscuro encaja en su sitio. ¿Y si los antiguos los crearon? Tiene un sentido brutal. Los antiguos eran maestros del Warp, pero también comprendían sus peligros. A medida que la guerra en el cielo se intensificaba, el Warp comenzó a gritar con emociones sin filtrar. Los dioses del caos comenzaron a agitarse. La carrera armamentística psíquica se estaba descontrolando. Los Eldar eran demasiado volátiles. Los Krork demasiado limitados. Así que tal vez, en esos últimos días, los antiguos dirigieron su genio hacia una nueva dirección, no hacia la supremacía psíquica, sino hacia la anulación psíquica. Imagínatelo, una especie creada no para resonar con el Warp, sino para cancelarlo. Un cortafuegos genético, un silencio biológico. Los Blanks podrían haber sido prototipos de un plan mayor, una raza de seres antipsíquicos diseñados para purgar el caos antes de que madurara. Pero algo salió mal. O tal vez se acabó el tiempo. La guerra en el cielo terminó. Los antiguos desaparecieron, y su arma quedó dispersa, fragmentada, apareciendo solo en raras ocasiones en los genomas humanos. Pero es posible que el trabajo no haya terminado. Los necrones también han mostrado un interés aterrador por la tecnología paria. Los Setán, que en su día fueron enemigos de los antiguos, odian el Warp. Al igual que los Blanks, están fuera de él. Quizás, en un cruel giro del destino, los necrones continuaron con la idea de los antiguos, perfeccionándola, retorciéndola y haciéndola suya. El Nexo Paria, una inquietante región de silencio sepulcral, no es un invento de los necrones. Es una réplica de algo más antiguo, algo aprendido. Los necrones están construyendo una galaxia en la que el poder psíquico ya no es la cúspide, donde reina el silencio. Y ese es el verdadero horror. Porque si los antiguos crearon a los Blanks, lo hicieron sabiendo exactamente lo que significaba, que la galaxia los necesitaría, que el ciclo psíquico volvería a repetirse, que el caos resurgiría, y así sembraron una contramedida, una que no brillaba como una estrella, sino que se tragaba la luz por completo. Pero esta contramedida tiene un precio. Los Blanks son vilipendiados, temidos, aislados. La sociedad humana no puede aceptarlos. El Imperium los utiliza solo como armas. Asesinos en el oficio assassinorum, verdugos silenciosos que apagan a los psíquicos como velas. Son herramientas, no personas. Pero, ¿y si eso fuera parte del plan? ¿Y si su alienación fuera intencionada? ¿Un camuflaje psíquico que impide que el caos los detecte en masa? Aún más inquietante. ¿Y si su potencial fuera mucho mayor de lo que nadie sospecha? Los Blanks, cuando se reúnen, crean una zona donde las criaturas del Warp no pueden existir. Imagina una civilización construida íntegramente por ellos, sin viajes por el Warp, sin corrupción psíquica, sin caos. Una zona muerta en el espectro psíquico. Sería inmune a las mismas fuerzas que han definido la historia galáctica. Sería invisible para los demonios, indigestible para el Warp. Sería aterradora y, sin embargo, quizás necesaria. Algunos inquisidores radicales creen que el emperador lo sabía, que el trono dorado, el Astronomican, el propio Imperium, todo era una táctica dilatoria. El verdadero futuro no reside en los psíquicos ni en los imperios psíquicos, sino en los Blanks, en una galaxia que finalmente pueda purgarse del Warp, eliminando por completo el potencial psíquico, que el verdadero objetivo del emperador no era la divinidad, sino la nulidad. Si eso es cierto, entonces los antiguos plantaron la semilla, y la humanidad, sin saberlo, es el suelo. Los Blanks que hoy rechazamos pueden ser la única esperanza del mañana, o la próxima amenaza, porque si crecen, si se unen,
Si recuerdan lo que estaban destinados a ser, no pedirán el poder. Lo tomarán, en silencio. La galaxia es una tumba de ecos. Las ruinas flotan por el espacio, más antiguas que la luz, inscritas con símbolos que ninguna especie recuerda. Los mundos giran alrededor de estrellas muertas, con sus cortezas grabadas con una precisión imposible, abandonadas durante millones de años. Debajo de todo ello, bajo el horror y la decadencia, yace una presencia, no activa, no hablante, pero innegable. Los antiguos siguen aquí, no en carne y hueso, ni siquiera en espíritu, pero en la forma de las cosas, en el silencio entre catástrofes, en el diseño que aún perdura después de que los diseñadores hayan desaparecido. Todo habla de ellos: los sueños desvanecidos de los Eldar, el conocimiento instintivo de los orcos, los pasillos genéticos de la red, la función imposible de las fortalezas de piedra negra. No son coincidencias, son restos, piezas de un rompecabezas que ya no sabemos cómo construir. Una galaxia que funciona con sistemas cuyo propósito se ha olvidado, pero cuyos efectos perduran. Los antiguos no se limitaron a crear vida, incrustaron significado en los huesos de las estrellas, escribieron la galaxia, pero eso es lo que hace que su desaparición sea tan inquietante. No murieron en llamas, no cayeron gritando, no hay última batalla, ni mundo tumba, ni imperio congelado perdido en una nube de polvo. Simplemente se detuvieron. La raza más poderosa de la galaxia, capaz de remodelar dimensiones, desapareció sin dejar rastro de derrota. Ese silencio es peor que la muerte. Es intencionado. Una retirada tan total que ni siquiera queda intacto el recuerdo. Solo mitos, formas en murales olvidados, sueños genéticos en criaturas demasiado tontas para comprenderlos. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué dejar que la galaxia cayera en decadencia, que surgiera el caos, que sus creaciones se destruyeran entre sí? Quizás se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Quizás sabían que cada acto de intervención empeoraba las cosas, que la vida, una vez creada, tenía que desarrollarse libremente, incluso si eso significaba la ruina. Quizás los antiguos decidieron desaparecer, creyendo que solo en su ausencia la galaxia podría encontrar su verdadera forma, que su perfección se había convertido en lo que impedía que todo lo demás evolucionara. O quizás fue la culpa. Crearon demasiado, intervinieron demasiado, iniciaron una guerra que ya no podían controlar, y al darse cuenta de ello, eligieron el exilio, un silencio divino, dejando atrás sus herramientas, no para salvar la galaxia, sino para dejarla aprender. La red, los Eldar, los Krork, la humanidad, todos forman parte de un sistema roto que aún se hace eco de las instrucciones de dioses que se niegan a regresar. Y, sin embargo, los sentimos, en cada resonancia psíquica, en cada paradoja que no debería funcionar, en cada especie que lucha sin saber por qué. La galaxia no solo está embrujada por los antiguos, funciona gracias a su memoria. Incluso el caos, lo que más temían, está moldeado por sus errores. Esa es la tragedia final. Los antiguos no fracasaron porque perdieran, fracasaron porque ganaron, de forma demasiado exhaustiva, demasiado completa. Construyeron sistemas que no podían dejar de funcionar, máquinas que seguían evolucionando, especies que no podían olvidar su propósito, incluso después de que éste perdiera sentido. Y ahora, mientras la galaxia arde, los fantasmas de su diseño siguen guiándola, no hacia la salvación, no hacia la ruina, simplemente hacia adelante. No son dioses, no van a regresar. Pero en cada guerra, en cada profecía, en cada criatura que grita a través de las estrellas, siguen estando presentes. Su silencio no es ausencia, es el código que aún gobierna la galaxia. Y si eso aún despierta tu imaginación, si la tragedia y el asombro de los antiguos te cautivan como me cautivan a mí,
Entonces te invito a unirte a nosotros. Suscríbete al canal y juntos seguiremos persiguiendo los ecos que susurran a través del vacío. Puede que la galaxia haya olvidado a sus creadores, pero nosotros no. Todavía no.